países de la región se da esta situación de que somos, tanto Estados Unidos como México, estados federados en donde hay una legislación a nivel estatal y una legislación a nivel federal, ¿no? Y a veces se dan estas controversias, ¿no? Lo que ha sucedido en México tenemos 32 entidades federativas. Hablamos de entidades federativas porque en la Ciudad de México no llega a ser estado todavía, y en 4 está ya totalmente permitido el aborto sin ninguna causal. O sea que nos quedan pendientes todavía 28 entidades federativas. En las otras 28 hay causales por las que está permitido el aborto, en particular en algunas entidades federativas por violación, en otras por riesgo de muerte de la madre o del producto, por distintas motivaciones, incesto, etcétera. Está permitido el aborto en prácticamente todo el país, pero totalmente libre, sin que haya que tener alguna causal, solamente en 4 entidades federativas. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por controversias en 2 estados. En uno, en el estado de Coahuila, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fue inconstitucional la criminalización del aborto. Y esto es lo que en muchos países se ha conocido, es decir, lo que la Corte le dice al estado de Coahuila es ese artículo del Código Penal que tú tienes que criminaliza, es decir, que envía a la cárcel a las mujeres o personas gestantes que cometan, que digamos que se practiquen un aborto. Ese artículo es inconstitucional. Y además la Corte se pronunció 2 días después por una controversia del estado de Sinaloa, en donde se señala que además, la controversia fue distinta, que es inconstitucional proteger el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, tenemos 2 pronunciamientos de la Corte que debemos ver en su conjunto, porque la Corte lo que le está diciendo a las 32 entidades federativas de la República Mexicana es, por un lado, no pueden criminalizar a las mujeres o personas gestantes que se practiquen abortos, y por otro lado, es inconstitucional que se proteja el derecho a la vida desde la concepción.